Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Daza Moreno, soy estudiante del grado séptimo y hoy les vengo a presentar la ósmosis en una zanahoria. El proyecto se llama ¿Qué le pasó a la zanahoria? A continuación les voy a dar un breve resumen de lo que es la ósmosis. La ósmosis es un fenómeno que se produce cuando dos soluciones con diferente concentración son separadas por una membrana semipermeable y el solvente difunde a través de la membrana del líquido menor concentración al de mayor concentración hasta equilibrar las concentraciones. La difusión es el transporte de componentes con pequeña estructura molecular en estado líquido o gaseoso. En el siguiente experimento observamos qué le sucede a tres zanahorias colocadas en agua normal, agua con sal, y una de ellas se le hizo un hueco por todo el centro y se le agregó tinta. Luego se sumergió en el agua, se dejaron por un día y luego observamos y analizamos las diferentes reacciones. Introducción. La ósmosis es un fenómeno de difusión pasiva que sucede cuando existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos, que están separadas por una membrana semipermeable. Este fenómeno se produce de manera espontánea sin necesidad de aporte energético. Existen tres posibles medios acuosos separados por una membrana semipermeable: medio hipotónico, medio hipertónico y medio isotónico. En la difusión es el traspaso de soluto y solvente desde un medio más concentrado a uno menos concentrado a través de membranas permeables. En la biología, la difusión se considera una forma de transporte celular pasivo, ya que necesita energía adicional para que ésta ocurra. En el presente documento expondremos el procedimiento que se realizó para observar y entender la ósmosis con tres zanahorias en diferentes soluciones y sus reacciones después de 24 horas. Los objetivos de este proyecto fue: el primero, entender el proceso de la ósmosis al experimentar con zanahorias en diferentes soluciones. El segundo fue observar el del cambio y reacciones de las zanahorias por la ósmosis. Y el tercero fue registrar datos del proceso de la ósmosis. El marco teórico. El transporte a través de la membrana. La permeabilidad selectiva es la posibilidad de que la membrana restrinja los solutos que han de pasar a su través, perdiendo variar dicha de permeabilidad en función de las necesidades celulares en cada momento. Los tipos de transporte. El transporte que no utiliza se define como transporte pasivo, mientras que el que la consume se denomina como transporte activo. En el caso del transporte pasivo, el soluto se mueve siempre a favor del gradiente, que se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. Además del criterio anterior, existe la posibilidad de dividir los sistemas de transporte en otros dos grupos, según que necesitan la presencia de una proteína transportadora o no. Así tenemos, por un lado, el transporte libre en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares, pero sin el concurso de transportador alguno, y el transporte mediado en el que se requiere la presencia de una proteína de membrana específica para el soluto a transportar. Ósmosis y difusión. La ósmosis es un fenómeno de difusión pasiva que sucede cuando existen dos soluciones en un medio con diferente concentración de solutos que están separadas por una membrana semipermeable. Este fenómeno se produce de manera espontánea sin necesidad de aporte energético. Los tres posibles medios acuosos son el medio hipotónico, que es la concentración de soluto, que la concentración de soluto es menor respecto a la solución contigua. El medio hipertónico, la concentración de soluto es mayor respecto a la solución contigua. El medio isotónico es cuando ambas soluciones tienen la misma concentración.
La ósmosis es de vital importancia para mantener el equilibrio osmótico necesario para que la célula pueda funcionar, y en el sector del agua es una alternativa para la desalación y, y en un resumen corto, la ósmosis es el transporte únicamente de agua. Y la difusión se refiere a la propagación de moléculas, solutos, solventes, noticias, informaciones, pensamientos, tendencias o culturas de un medio a otro. La difusión de la que hablaremos nosotros se refiere al movimiento de moléculas de una sustancia, gas o líquido, de un medio de menor concentración a uno de mayor concentración, sin la generación adicional de energía. Se genera a través de membranas permeables desde un medio de mayor concentración hacia el de menor concentración, hasta que la concentración sea igualada. Soluciones isotónicas e hipertónicas. Soluciones isotónicas. El término isotónico significa que la osmolaridad, que es la medida del número total de solutos en una solución, eh, de la solución a un lado de la membrana es la misma que la del otro lado de la membrana. La osmolaridad del líquido isotónico se aproxima a la osmolaridad del plasma en suero. Los líquidos isotónicos se utilizan para hidratar el comportamiento intravascular en situaciones de pérdida de líquido importante como deshidratación, hemorragias, etc. Soluciones hipertónicas. Son las que tienen una osmolaridad superior a la de los líquidos corporales y por tanto ejercen mayor presión osmótica que el líquido extracelular. La alta osmolaridad de estas soluciones cambia los líquidos desde el líquido intracelular, al líquido extracelular. Estas soluciones son útiles para el tratamiento de problemas de intoxicación de agua. Permeabilidad de la membrana. La membrana plasmática regula la entrada y salida de muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular. Permeabilidad selectiva. Son los que permiten seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula, por lo cual se mantiene estable o medio intracelular y el potencial. Presión osmótica. La presión osmótica es la presión extra necesaria para detener el flujo del disolvente a través de la membrana semipermeable. Concentración de las soluciones. Cuando en una solución hay presente una pequeña cantidad de soluto, comparada con la cantidad máxima que podría contener a una temperatura determinada, se dice que esa solución está diluida. Si seguimos agregando soluto, la solución se irá concentrando. Podemos seguir agregando soluto a esa solución, pero va a llegar un punto en el cual no se disuelva más y se empieza a depositar el soluto en el fondo del recipiente. En ese caso, hablamos de una solución saturada. La concentración de una solución es un número que expresa en qué proporción se encuentra tanto el soluto como el solvente en una solución determinada. Esta nos indica la composición de esa solución. Los materiales que necesité para este proyecto fueron 3 zanahorias, 3 recipientes o vasos transparentes, palillos de pincho, agua, sal, tinta de cualquier color y marcador permanente. El procedimiento fue: primero cogimos los vasos y los llenamos de agua. A uno de los vasos le agregamos 3 cucharadas de sal. Agregamos una zanahoria al vaso con agua normal y otra al agua con sal. A la tercera zanahoria le abrimos un hueco en el centro de forma vertical sin romper sus bordes.
La sumergimos en el agua sin que le entre el hue- sin que le entre agua en el hueco, ayudándonos con los palillos para sostenerla. Llenamos el hueco de la zanahoria con tinta y las dejamos así por un día, 24 horas exactamente. Los resultados de mi proyecto fue, en la primera zanahoria que tenía agua, la zanahoria se había agrandado y en la zanahoria que tenía agua con sal se había disminuido y tenía una textura más blanda. Y en la tercera zanahoria, eh, la zanahoria absorbió la tinta y le iban saliendo como venitas alrededor de la zanahoria. Eh, los análisis de los resultados. Los datos obtenidos en este laboratorio quedan plasmados en la tabla, la cual analizaremos a continuación. En la tabla número 1 se expusieron los datos obtenidos en el momento de pasar las 24 horas y observar las consecuencias a nivel general de las tres zanahorias, mostrando su reacción a las diferentes soluciones en las que fueron introducidas. Con este experimento se entendió que la ósmosis y cómo se presentan estas zanahorias, la forma en que balancean las vitaminas y nutrientes y cómo reacciona la zanahoria al estar en una disolución saturada. Lo que se da a conocer son los resultados que se obtienen del experimento al realizar disoluciones y soluciones e introducir una zanahoria en cada una de estas. A través, a través de esto, el estudiante entiende los conceptos de ósmosis y las características derivadas de este concepto, transporte de membrana y soluciones isotónicas e hipertónicas. De esta forma, observamos que un mismo elemento puede tener variedad de reacciones a los diferentes líquidos expuestos. Las conclusiones. Por medio del experimento observamos las reacciones de las tres zanahorias actuando de forma muy diferentes, expuestas a diferentes tipos de soluciones y entendiendo las diferentes formas en que reacciona la ósmosis. Mediante la práctica de este experimento logramos entender mejor los conceptos plasmados en el marco teórico, ya que observamos el proceso de cada zanahoria al introducirlas en estas soluciones por 24 horas. Con la práctica entendemos que como es del balanceo con la práctica entendemos cómo es el balanceo de los nutrientes y vitaminas que posee la zanahoria y el agua o agua con sal y la reacción que forma estos al realizar esta composición. Y en este experimento nos permite entender por qué pasó de 24 horas las zanahorias, entender qué pasó en las 24 horas de las zanahorias y por qué reaccionaron de esta manera. La bibliografía fue tomado estos links y muchas gracias.